tomando en cuenta que tenemos al frente a una imagen tan imponente de un santo patrono que en toda la región del Chaco no hay, ¿no? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial a todos ustedes. Qué alegría volver a reencontrarnos en esta segunda temporada de Mandúa. Sé que nos han extrañado y por supuesto nosotros también. Estamos de regreso en esta segunda temporada y por supuesto es su espacio favorito para poder retroceder el tiempo, conocer historias, memorias y por supuesto la identidad de nuestra región. En este primer episodio de esta segunda temporada tenemos como invitado a un docente muy prestigioso y reconocido acá en Villamontes. Estamos hablando del profesor Nelson Navarro, a quien voy a saludar y dar la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Un gusto tenerlo con nosotros en Mandúa, iniciando esta segunda temporada. Un cordial saludo a ti y a todo el equipo y por supuesto a toda la población que sigue esta hermosa programación. Profesor, para iniciar esta entrevista, y sé que es muy reconocido acá en Villamontes y por supuesto la gente quiere conocer su lado más humano. Coméntenos por favor un poquito de usted, de su vida, de su familia, también un poquito de su formación y a qué se dedica actualmente. Yo soy Nelson Javier Navarro Cabezas, soy nacido en Yacuiba, llevo 22 años de matrimonio con mi esposa Patricia Chamón. Tenemos dos bellos hijos que están en la universidad y hacemos un servicio permanente a nuestra Iglesia Católica. Mi trabajo fundamental está en el tema de la animación pastoral junto a Padre César, que es nuestro vicario pastoral de todo el Vicariato Apostólico de Camiri, y también tengo la delegación de la comunicación por parte de nuestro obispo ante la Conferencia Episcopal Boliviana. Y bueno, dentro de la pastoral familiar tratamos también de ser parte del equipo animador en esta región de nuestra Iglesia del Chaco. Y bueno, soy docente en la Unidad Educativa Santa Clara. Hice primero unos estudios eclesiásticos y luego continué mi formación hasta, bueno, llegar a Villamontes y formar aquí mi hogar y ejercer ahora este camino de experiencia consagrada a Dios y la Iglesia. Así es, ¿no? Para indagar un poquito más en su vida personal, su esposa de acá de Villamontes, ¿cómo la conoció? Si nos puede comentar un poquitito más. Sí, ella y toda su familia son de aquí de Villamontes, la familia Chamón, muy conocida también en nuestra ciudad. Nos conocimos así en el ambiente de la parroquia, con la pastoral juvenil, y bueno, con el tiempo nació esa química entre nosotros y somos muy felices en nuestra vida de matrimonio con nuestros bellos hijos. No, importante también la labor que usted realiza sirviendo acá en esta iglesia y por supuesto también las diferentes iglesias que tenemos acá en Villamontes. Sí, justamente mi trabajo me lleva a tener ese caminar, ese acceso en la animación, tanto desde la comunicación pastoral como también en la animación propia, ¿no?, de las diferentes actividades, principalmente lo que viene a ser el área de pastoral familiar. Bien, para iniciar este espacio estamos en el mes de julio, mes de la misión San Francisco Solano, hoy Villamontes. Queremos conocer un poquito y estamos también en el Templo de Dios, donde por supuesto queremos indagar más acerca del santo San Francisco Solano. Sí, es un mes muy maravilloso y para mí muy importante destacar la rica historia que tiene esta benemérita ciudad en la actualidad, tomando en cuenta que tenemos al frente a una imagen tan imponente de un santo patrono que en toda la región del Chaco no hay, ¿no? Y además de contar con una reliquia de primer grado, creo que son dos elementos muy importantes que nos ayudan a valorar la rica historia que hace Villamontes en la actualidad. Y porque es un santo muy conocido en América Latina. ¿Cuál es el origen del santito? Sí, él es español, nació en Montilla, hablamos del siglo XVI, tuvo una excelente formación y fue enviado a Lima justamente para hacer este servicio. Él pertenece al grupo de los santos de Lima, junto con Santo Toribio de Mogrovejo, que era el obispo de Lima, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, son contemporáneos, ellos se han conocido. Y entonces él es principalmente el misionero que andó desde Lima hasta Santiago del Estero, pasando por todas estas regiones, ¿no? En Bolivia, él en su paso hacia la zona argentina, él lo hizo por la zona de Potosí, ya por el altiplano, siguiendo la ruta del Inca. Y entonces hizo ese trabajo misionero muy arduo, a pie.
y además él tenía el don de aprenderse dialectos e idiomas en 2 semanas. Tenía esa gracia, esa facilidad, y rápidamente conquistaba a los nativos, fundamentalmente con el rabel, que era el instrumento parecido a un violín que él tocaba, y hacía que rápidamente esa sinfonía del anuncio del Evangelio sea también recibida con mucho agrado por los pueblos que él iba visitando y evangelizando. Usted recientemente ha presentado una investigación que ha hecho acerca del origen y de la vida de Francisco. ¿Se conoce cuáles fueron los motivos por qué él decidió dejar su tierra natal y trasladarse en diferentes zonas del mundo? Claro, una motivación que él tuvo, la inspiración franciscana, que es lo que él tenía en su región. Fundamentalmente, muchos aspiraban a irse de misionero al África, pero al final a él le ha salido la opción de venir con el grupo de misioneros hacia América Latina, y esa manera que se consagró permanentemente en ese servicio acá. Y creo que él, como dice el Evangelio, ¿no?, hay que ir con la cruz por donde el Señor nos lleva. Se ha dejado guiar y ha dejado hondas huellas. Por eso también inclusive él tiene el título de apóstol y taumaturgo de América. Bien, si hablamos un poquito más de cómo él, estábamos hablando recientemente de los idiomas, cómo él se comunicaba con las diferentes comunidades indígenas, que son diferentes, ¿no?, en diferentes lugares que él ha estado. ¿Cómo hacía? Bueno, existe el don del Espíritu Santo que permite que las personas puedan, ¿no?, tener esta facilidad, que tiene que ver mucho mayormente cuando uno habla desde el corazón. Una experiencia muy particular. A mí me ha tocado vivir en Quito cuando fui al encuentro regional del Grupo Andino en Ecuador, donde un indígena de la Amazonía peruana, por ejemplo, nos habló en su idioma, y no hemos necesitado que el traductor intervenga, porque sentimos en sus lágrimas y en su expresión el dolor que transmitía de cómo, por ejemplo, las empresas mineras estaban contaminando la Amazonía en su región. Lo sentimos de corazón a corazón, y creo que esa fue también la experiencia de San Francisco Solano. Yo ahora lo comparo como para explicar cómo él tenía ese don, ¿no? Ese don, ¿no? ¿Se conoce algunos momentos difíciles que él haya vivido? Obviamente ha estado caminando a pie, ha trasladado a diferentes comunidades, llevando la palabra de Dios, pero ¿se conoce alguna situación así bien difícil que él haya pasado? Sí, en su época, estando todavía en España, él ha vivido también una pandemia, una peste muy fuerte, y entonces el año cuando nosotros hemos vivido acá la pandemia, hemos hablado bastante de esa experiencia del santo, porque ha puesto toda su fe y su confianza en Dios, que ha hecho que él no contraiga enfermedades, y al estar al servicio de la gente que iba muriendo por esa enfermedad. Entonces, eso quizás fue una de las partes más difíciles que él ha tenido en su experiencia de apostolado, pero que lo ha sabido asumir por la gracia y la presencia del Espíritu de Dios. Y momentos agradables, bonitos, que él quizás haya compartido y lo tengan registrado bajo las investigaciones que existe. Claro, eso sí es lo que más se cuenta de él, son sus grandes prodigios y milagros, ¿no? Por ejemplo, ahí en San Juan, en la Argentina, hay un lugar donde él tuvo sed en plena región donde hace mucha calor, y bueno, él al golpear con su bastón, ahí cayó agua, y el agua hasta hoy sigue corriendo. Por ejemplo, me recordaba cuando vivíamos la época del Dakar acá en nuestro continente. Hablaban de esos episodios, por ejemplo, de un pasaje de San Francisco Solano. En la Argentina hay una gran devoción de él porque ha vivido en varias regiones, y tanto es así que la Argentina lo ha declarado patrono del folclore argentino, ¿no? Porque la música para él era melodía del Evangelio que abrazaba a los pueblos, y ese era su mensaje. Entonces, de eso hay muchas historias, inclusive que charlaba con los peces y los hacía alegrar tocando su rabel, entre otras historias. Con toda esa energía y actitud también seguramente hacía que la gente quiera escucharlo, quiera compartir momentos con él. Claro, de seguro, ¿no? Uno cuando está cerca de una persona que dice que huele a santidad, uno se siente bendecido, se siente relajado y al mismo tiempo motivado, ¿no?, para entender cómo es el seguimiento de Jesús. Yo podría contar de otras personas que creo que tienen esa vida de santidad y he experimentado. Entonces imagínense estar delante de una persona como San Francisco Solano. De seguro la experiencia fue la misma para la gente que ha podido estar cerca de él. Exacto. Y profe, ¿en qué momento a una persona, bueno, como él, en qué momento se convierte en santo? Bueno, el ejemplo de santidad en la Iglesia Católica viene a partir de una conversión de vida, ¿ya?
puede decir, yo me bauticé, soy católico, todo, pero viene una experiencia especial de conversión en la que digo, Dios me dio un propósito y para eso estoy acá. Reconocer y descubrir eso hace que nos demos cuenta que el primer llamado es a la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y venimos de Él. Y entonces cuando uno se da cuenta de esa respuesta, intenta imitar a Cristo siendo un buen ciudadano, por ejemplo. Un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano. Ese es el primer testimonio que nos dan los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles, como también en las cartas de Pablo. Claro. Pero su devoción fue tan grande, su promoción de su santidad también, que ha hecho que los propios franciscanos, cuando ingresaron acá al Chaco con el trabajo ya del proyecto de las misiones, bueno, pues cuando fundan esta misión en esta zona, la encomienden a su patronazgo por la cercanía mismo con lo que es la región Chaco del lado argentino. Y entonces eso ha hecho que su nombre, su imagen sea para nosotros ahora como el santo protector, ¿no? Yeah. Así que en Bolivia muy poco, el único registro es eso, que él durmió un par de noches en el convento de Potosí mientras estaba de paso hacia allá, ¿no? Eso, pero su fama de santidad es lo que ha hecho que llegue su figura y se quede impregnada acá en la historia de lo que hoy es Villamontes. Eso quiere decir que a través de todo eso es que llega la misión San Francisco Solano acá a Villamontes y se va relacionando con las diferentes comunidades indígenas que tenemos. Claro, hay un concordato que hace la Escuela de Propaganda FIDE, que es el convento de San Francisco en Tarija, junto al Estado boliviano, que abre la presencia de las misiones en todo lo que es frontera, para que luego un poco también se vaya forjando lo que es la promoción humana, la promoción cristiana, y con el tiempo, bueno, pues se pueda constituir una presencia civil del Estado en estas zonas donde no estaba presente el Estado. Lo primero en llegar fue la misión, el anuncio del Evangelio, para luego recién ir en base a eso forjando un pueblo. Por ejemplo, los franciscanos cuando hicieron la misión vinieron a la gente a enseñar un poco el trabajo de tierra a partir de las experiencias propias que tenían los propios pueblos indígenas, ¿no? Pero fundamentalmente promover la paz, ya que al ser pueblos nómadas muchos estaban enfrentados, había muchas guerras tribales y entonces buscaban promover la pacificación entre ellos y hacer que el trabajo mancomunado sea más bien la fortaleza de una comunidad. La misión San Francisco Solano, cuando llega acá a Villamontes, ¿qué es lo primero que les enseñan a las diferentes comunidades indígenas? ¿Cultivo, agricultura? ¿Qué les enseñaban? Claro, uno de los trabajos principales era primero el tema del trabajo de la tierra, el trabajo de la artesanía en madera, y también el fortalecimiento del arte que ellos ya sabían desarrollar las comunidades, ¿no? Eso fundamentalmente. Y luego se fueron implementando ya el aprender, ¿no? La alfabetización, por ejemplo. Eso fue también otro trabajo importante que se comenzó a hacer, y la catequesis, ¿no? En la formación de la doctrina cristiana era lo básico, lo primero que también porque antes los misioneros para llegar acá tenían que tener varias profesiones, pasaban todas esas pruebas y recién eran enviados acá. Entonces, porque el trabajo que venían a implantar era prácticamente comenzar todo de cero. Entonces, eso es un poco lo básico que se hacía. Que se hacía acá en Villamontes. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la primera cultura con la que se han relacionado? Bueno, en realidad la más fuerte y la que más ha sido beneficiada con la experiencia misional es el pueblo guaraní. El guaraní. No nos olvidemos que cuando se funda la misión San Francisco Solano en 1860, justamente baja un grupo de miembros de la misión de la Purísima de Tarairí con los misioneros para instaurarse sobre ellos el modelo de misión para esta zona y sirva para las otras comunidades como los Huenayé, como los Tapietes, los Tobas que vivían en esta zona, ¿no? Pero los que más han sabido aprovechar y a quienes inclusive ya en 1992 nuestro obispo Juan Pellegrini adopta la opción preferencial por el pueblo guaraní, por quien nace la misión y a quien se encomienda el servicio de evangelización en nuestra iglesia del Chaco. Un poquito hablando de la investigación que usted realizó, se habla de que llegaron también a involucrarse en las comunidades como Macharetí o más para este lado. Sí, en 1854 se marca justamente la fundación de la misión La Purísima de Tarairí. Tarairí. Y desde ahí es el centro misional para el Chaco. Desde ahí se sube con los guaraníes y los primeros misioneros a Macharetí, que este 2 de julio estuvo de aniversario, fundación de la misión Nuestra Señora de la Misericordia de Macharetí, y luego también lo que viene a ser
esta fundación de la misión San Francisco Solano y un par de años más después la misión de San Antonio, aquí al frente, ¿no? Son el conjunto de las misiones franciscanas de aquella época que ha marcado un poco lo que es la constitución luego de lo que es la presencia civil del Estado en esta zona del Chaco. Algo que llama bastante la atención, bueno, de todas las misiones acá en Villamontes es la única misión que no se llama Misión San Francisco Solano, ¿no? Y que es Villamonte. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso en su momento uno siempre se hace esa pregunta, ¿no? Para entender el por qué. Porque si miramos a la zona del oriente boliviano, todo es misión. Todo es misión y todos mantienen el nombre, ¿no? que tenían originalmente cuando eran misiones. Claro. Menos acá nosotros, digamos, que se ha cambiado, ¿no? Que el presidente Ismael Monte en su decreto decidió llamarlo Villamontes, ¿no? Exacto, en la primera entrevista que hicimos con el padrecito César hablamos también un poco de ello, pero algo más, como usted ya ha investigado esa parte, algo que no sepamos de ese tema, digamos, de por qué no se quedó como Misión San Francisco Solano. Bueno, un poco también hay que ver siempre los intereses políticos que el gobierno de turno pueda tener, ¿no? Entonces, más ha sido político. Más es una decisión política que cuestión de eso. No costaba nada mantener el nombre, ¿no? Pero bueno, son decisiones. Tal vez la gente que no apoyó para que se quede con ese nombre. No, se impuso porque es un decreto, ¿no? Del 27 de diciembre de 1905, en la cual ya determina cómo está organizada la sede del sudeste, bueno, aquí en el Chaco, y entonces no había mucho que discutir, y tampoco yo creo que la población haya tomado mucho en cuenta ese cambio, ¿no? En el sentido de que como se estaba constituyendo una presencia civil acá, la misma se reconstruyó a partir de todo el aporte que hizo la iglesia, ¿no? De ahí nace inclusive el mapa de Villamontes, en sí, ¿no? La plaza principal es la 12 de agosto, y toda esa estructura que tenemos en la actualidad, luego el aporte en la educación, el aporte en la salud, ha ido marcando lo que en principio es el propósito de una misión, que luego, claro, pasa a constituirse ya en una parroquia dentro de la actual jurisdicción que se llama Vicariato Apostólico de Camiri. Claro, ahora recién, ¿no? Es que uno dice, ¿cómo nos quedamos como Misión San Francisco Solano, digamos, sí. Después que ha pasado bastante tiempo? Hablemos un poquito del tema de la estructura de la iglesia. Es una iglesia antigua, si podemos hablar un poquito de ello. Sí, lo hermoso, yo creo que todo mundo que llega a Villamontes se queda impresionado con la arquitectura, ¿no? De esta hermosa estructura, porque bueno, fue guiada por el padre Juan Schianerini, que es el compositor de la música, el himno del Chaco, junto con padre Pelicelli, y entonces representa lo que son un poco la riqueza que tenemos, ¿no? Del río Pilcomayo, de donde se han ido trayendo gran parte de estas piedras y de otros lugares, pero también responde a lo que es el resurgimiento de Villamontes a partir de lo que fue el escenario de la Guerra del Chaco. Y entonces eso ha ido marcando la presencia de esta imponente obra en esta zona, que en realidad cuenta esa historia, es la pacificación de la ciudad, la pacificación de nuestro país con la hermana República del Paraguay, y que queda simbolizado en esta torre donde está fuertemente presente lo que son las campanas, ¿no? De la paz del Chaco, que cada vez que suena debe recordarnos ese eco de abrazo, de fraternidad, que en realidad siempre lo hemos tenido, ¿no? No nos olvidemos que entre bolivianos y paraguayos en este Chaco somos un mensaje al mundo de paz, de solidaridad, una, creo, única guerra donde fuimos a luchar sin odiarnos, y por eso la hermandad se mantiene hasta la actualidad. Entonces, esta infraestructura representa eso, ¿no? La paz del Chaco, el resurgimiento ya propio de lo que es hoy la ciudad de Villamontes, y que ha comenzado desde ahí a ir creciendo y desarrollándose, ¿no? ¿Se conoce cómo era Villamontes en aquellos años? Sí, algunas fotografías que hicieron inclusive los padres franciscanos cuando vinieron a finales de 1800 y principios de 1900, han tomado fotografías ellos. Hay volúmenes importantes elaborados por la comunidad franciscana de Tarija que reflejan, ¿no? Un poco la pacificación de las tribus, refleja un poco lo que ha sido también ya la organización de los planos de la organización de la nueva ciudad, lo que hacía la misión. Casi esa figura es la que luego se ha ido ampliando para convertir lo que hoy son los barrios de nuestra ciudad, digamos. Eso, hay documentos muy importantes que han elaborado los franciscanos y que
sirve mucho de medio de investigación para ver, ¿no?, esas imágenes y conocer que hay una rica historia acá. En Villamontes, ¿no? También en Villamontes tiene diferentes culturas, huignayé, guaraní, tapiete y por supuesto la cultura chaqueña. ¿Cómo nacen estas culturas? ¿Cómo se llegan a ser parte de Villamontes? Bueno, ellos son los oriundos de aquí, ¿no?, de esta zona, de este lugar, y ya los demás somos los que fuimos llegando con el paso del tiempo y entremezclándonos, bueno, se fue consolidando lo que es hoy nuestra sociedad. Pero estos pueblos sí han tenido su propio trabajo de historia de migración, buscando espacios donde ellos puedan desarrollarse como pueblos, especialmente donde puedan subsistir. Los pueblos bastante se movían buscando lugares donde puedan subsistir. Y bueno, pues para acá el pueblo huignayé especialmente son custodios del río Pilcomayo, donde ellos han desarrollado el arte de la pesca y también el trabajo del silvestre, ¿no?, que han ido desarrollando y que se refleja en su artesanía. Lo mismo el pueblo guaraní, que ha sabido trabajar en la tierra, ellos buscando siempre la tierra sin mal, y han establecido toda esta región como el lugar de la tierra sin mal. Entonces ha hecho, ¿no?, que cuando ya lleguen los misioneros ellos estén acá y más bien en el encuentro de culturas y de pueblos se haya podido sembrar la luz del Evangelio, que Jesús mismo es quien anuncia la paz para todos. La cultura chaqueña, luego nace la cultura chaqueña. Claro, ese es un poco ambiguo, ¿no?, cuando hablamos de cultura chaqueña, porque para hablar de cultura tendría que tener lengua propia, todo. Pero bueno, los chaqueños tenemos una idiosincrasia propia, una manera particular, nuestra música, los modos de hablar, de actuar, de comportarnos, hacen que al final se nos reconozca como una cultura propia, ¿no? Inclusive a veces uno dice diferencias con Tarija, ¿no? Bueno, los yacuibeños tenemos muy marcado ese aspecto, ¿no? Claro. Aquí en Villamontes no lo siento mucho, aquí es fácil decir Tarija, eso, ¿no? Pero sí, tenemos ganado un lugar, un espacio como pueblo propio, porque nos identificamos de una manera muy diferente al resto, pero que sí nos hermana con los demás países donde también existe ese pedazo de Chaco. La cultura tapiete también es una cultura que está dentro de Villamontes, ¿no? Obviamente no se la escucha, no se la ve todo el tiempo, pero es una cultura que es parte de Villamontes. Sí, ellos pertenecen también a la gran familia tupi-guaraní, ¿no? Entonces es grande, tienen su particularidad y es con ellos quizás con las que tienen mayor cercanía, congenian más en cuanto a sus orígenes y el propio idioma, ¿no?, y cultura. Pero sí, todavía tenemos la gracia de poder decir que ellos están estancados en una zona de nuestro Chaco, siguen haciendo soberanía y presencia como pueblo, subsistiendo, ¿no?, a pesar del desafío de los cambios que en la actualidad vivimos. Continuando dentro de esta bonita entrevista, por supuesto es algo importante resaltar dentro de lo que es la iglesia de San Francisco Solano, la reliquia que se tiene acá en custodia. Coméntenos cómo ustedes la llegan a obtener, qué se sabe, qué se conoce. Sí, las reliquias dentro de la Iglesia Católica tienen de primer grado, de segundo grado. Bueno, nosotros tenemos la de primer grado porque lo que se contiene dentro del relicario es una astilla del hueso del cuerpo de San Francisco Solano. Cuando el santo ya muere, se saca distintas partes del cuerpo para enviarlo especialmente a lugares donde o está tomado como patrono o son lugares donde él ha vivido. Y entonces ha llegado esto acá. No tenemos con exactitud todavía la fecha de cuándo haya llegado aquí a Villamontes, pero Padre César, un poco haciendo una revisión de las cosas que había en la parroquia cuando él asumió ya como párroco, se encontró con esto, lo averiguó y descubrió que había sido una reliquia e inmediatamente fue restituido, ¿no?, acá para que sea venerado junto a la imagen durante su festividad. Y tiene mucho valor para nosotros porque en los santuarios importantes dedicados al santo siempre existe una reliquia. Cuando un santo una persona es elevada a los altares como modelo de santidad, ese día también se presentan los relicarios que luego son repartidos. Entonces de ahí debe ser que alguno de los frailes en su momento, en una devoción muy particular, haya decidido traer, también conseguir hacer las gestiones y que tengamos acá. Entonces para nosotros es un orgullo porque cada vez que yo me acerco a rezar delante del relicario del santo, digamos, nos permite estar muy cercano a él como intercesor ante Dios. Entonces eso tiene un gran valor y es un orgullo propio de acá, de Villamonte, que podamos contar. El santo no llegó acá, pero miren, con los años una parte del santo lo tenemos acá. Entonces
tener la presencia de él es muy importante y creo que también nosotros como vivientes acá tenemos que aprender a valorarlo y darle su lugar porque no cualquiera cuenta con una reliquia de primer grado. Sí, así es, ¿no? Y acá en Villamonte la tenemos y es por eso que también hay bastante gente que viene de otros lugares a visitar Villamonte por devoción al santo San Francisco Solano. Sí, el año pasado nos encontramos con unas familias paraguayas donde también es conocido San Francisco Solano y nos contaban, ellos estaban muy impresionados, por ejemplo, por la imagen y por la reliquia, dice. Ustedes tienen una reliquia y nosotros allá por donde él ha pasado no tenemos reliquia, decía. ¿No? Y como un lugar donde él no ha visitado, sí ahora el santo está presente a través de una reliquia. Destacaba eso y eso a nosotros nos parecía muy interesante y decimos tenemos que comenzar a promover más esto para que la gente conozca, valore y se siente identificado con esto que es parte de los orígenes de la historia actual de Villamonte. Claro, acá en Villamonte hay mucha gente que todavía no conoce esta parte de la historia, me incluyo ahí, yo soy de otro lado, pero vengo conociendo a través del Padre César, de usted, que por supuesto a través de este episodio también mucha gente va a ir conociendo un poquito más de lo que ha sido la vida, la historia de San Francisco Solano. Villamonte estamos en su mes aniversario, es importante también que podamos llegar a la gente de Villamonte para que venga, visite también la iglesia y por supuesto esté siendo parte de todas las actividades que se tienen este mes de julio. Sí, justamente esa es la invitación, ¿no? A todos los amigos que van a vernos, pasen la voz a la familia, a las amistades, vengan a Villamonte, vengan a conocer esta hermosa iglesia San Francisco Solano, vengan a conocer la historia, la riqueza que tiene este pueblo benemérito, esa imponente imagen del santo patrono, una reliquia y bueno, y las campanas de la paz del Chaco que está en el campanario principal de nuestro templo. Así que sean bienvenidos a Villamontes, rica en historia y que los espera siempre con los brazos abiertos. Claro que sí, Villamonte es un lugar lleno de historia, de sabiduría y por supuesto bastante historia sagrada y viva que la gente tiene que venir y conocer, ¿no? Así que muchísimas gracias, profesor, por darnos su tiempo, por compartir con nosotros, por contarnos y por supuesto para que nos podamos tomar más importancia y visitar más la iglesia también. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo muy cordial a toda la población y felicidades a Villamontes en este mes, en la fiesta de San Francisco Solano. Bien, queridos amigos, con esta entrevista queremos iniciar esta segunda temporada de Mandúa. Estamos en el mes aniversario, en el mes de Villamontes, en el mes de San Francisco Solano y por supuesto quisimos iniciar conociendo un poquito más de lo que ha sido el santo San Francisco Solano y por supuesto también un poquito de la historia de la misión San Francisco Solano, de esta hermosa infraestructura que tenemos acá en Villamontes, que somos afortunados de tenerlos y por supuesto hay que valorar lo que se tiene acá en Villamontes. Así que de esta manera iniciamos Mandúa en su segunda temporada.